Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video después de un gran descanso por estar en certificaciones, hackatones, proyectos de fin de semestre. Pero ya estamos retomando de nuevo los videos en el canal y también porque ha sido meses donde he estado en entrevistas y pruebas técnicas y pues termina uno agotado, ¿no? Pero realmente ya se logró, entonces vamos a continuar. Como ya hemos visto en otros videos, aprendimos a instalar Apache Spark desde el navegador, desde el navegador, desde la fuente que sería para Windows, para Linux, y la tercera opción sí fue para el navegador, que es puedes utilizar Google Colab en dado caso de que tu equipo no tenga los suficientes recursos para ejecutarlo. Entonces, pues el temario es muy simple, ¿no? Para este taller vamos a abarcar lo que son, qué es Apache Spark, la ejecución distribuida en Apache Spark, que son conceptos que necesitamos conocer porque de repente, por ejemplo, cuando vas a hacer entrevistas, seguramente van a preguntar, ¿qué es el Spark Driver? ¿Qué es la Spark Session? ¿Qué es Spark ML Lead, no? ¿Qué es Spark SQL? Entonces, pues es necesario que conozcan esa parte. Y luego vamos a ver lo que son los conceptos en las aplicaciones Spark, que es el application, que es la Spark Session, que es un job, que es un stage, que es una task, la transformación, que es una transformación, que es una acción, que es una lazy evaluation, la Spark UI, que, que no es tan importante, pero sí es, bueno, sí es importante porque nos permite ver en dado caso que algo falle, en qué parte del procesamiento falló, y algunos errores y cómo se ejecutó la tarea, a través del grafo acíclico. Y vamos a tener lo que es nuestra primera aplicación de Spark. Aquí puse Python, Scala y Julia. Sería como un ejemplo algo sencillo, pero técnicamente todo el taller va a estar enfocado en Python. Seguramente saque alguna vez en algunos videos o como una opción B del ejercicio, de los ejercicios que vayamos haciendo en Python, pero ya como separado del video para que tengan el concepto de un lado y la opción B como cómo se hace en otro lenguaje, ¿no? Que en este caso serían Scala o Julia. Luego de ahí vamos a ver lo que son las Spark Structure APIs, que son RD, la API de DataFrame, la API de Dataset, Spark SQL. Así que si no saben SQL, vayan al taller de SQL, que aunque no está completo del todo, pero tiene las cosas bases para que puedan aprender de SQL. Eh, Spark SQL y Data Frames. Vamos a utilizar Spark SQL, hacer consultas básicas, tablas, vistas, fuentes de datos para los data frames, para las tablas SQL. Y vamos a utilizar fuentes de datos externas, en este caso PostgreSQL y S3. Aquí el S3 lo vamos, si tengo todavía acceso a una cuenta de Amazon, vamos a utilizar, vamos a configurar una YAML role. Si no, lo que va a hacer es levantar una instancia de local stat con S3 y para emular nada más esa parte de la conexión y vean cómo se hace, ¿no? Y pues vamos a comenzar. ¿Qué es Apache Spark? Apache Spark es un motor unificado diseñado para el procesamiento de datos distribuidos a gran escala para centros de datos o la nube. Aquí del lado derecho pueden ver un poco de cómo se conforma todo el entorno de Apache Spark. Tenemos el Cluster Manager, que generalmente es un clúster maestro, y los workers, que vienen siendo clúster esclavos o nodos, ¿no? Al igual que como lo hacíamos en Hadoop, pero tiene la misma estructura, pero digamos que trabaja de cierta forma diferente. Y es que Spark proporciona almacenamiento en memoria, a diferencia de Hadoop, que necesitaba forzosamente del disco duro, que en este caso, si se recuerdan, en el taller anterior mencionábamos que se utilizaban los discos duros normales en lugar de los sólidos porque era más barato reemplazar un disco duro del tradicional que a un disco de estado sólido.
aunque hoy en día los discos de estado sólido son un poco más baratos, pero el procesamiento de memoria es aún más barato. Entonces, si se te amuela una memoria RAM, pues es muy sencillo reemplazarla. Salvo que sea DDR5, entonces ahí sí creo que un poco ahorita están algo caras. Incorpora librerías como de para Machine Learning, como son Spark MLite, para consultas interactivas, que en este caso es Spark SQL. Para streaming de datos en tiempo real tenemos Structure Streaming o Spark Streaming. Y para procesamiento de grafos, GraphX, que son las librerías con las que viene como que son los componentes principales, puede decir. Y pues en cuanto a la filosofía del diseño de Spark, eh, Spark se centra en estos 4 aspectos que son velocidad, facilidad de uso, modularidad, extensibilidad. Con velocidad no se refiere más que nada a la implementación y al alto rendimiento en memoria. Es por eso que digamos que podemos tener clusters y dividir. Así como hacíamos en MapReduce, que particionábamos esa información y se dividía a través de varios nodos, esto también lo podemos hacer en Spark a través de los workers. Y digamos que todo esto lo vamos a ver a través de un DAT, que es un gráfico acíclico dirigido, que es donde vamos a ver cómo entran los datos, se van dividiendo y al final se van uniendo todos para, digamos, traernos todo el resultado. Facilidad de uso, pues es muy simple. Spark, digamos que tiene lo que es su API, que es compatible con la versión 1 y tiene la API de la versión 2 y la API de la versión 3 no, porque ya la 3 punto y algo, ¿no? Eh, entonces, esas APIs son compatibles, las van haciendo compatibles para evitar que, digamos, que programas viejitos pues puedan seguir ejecutando Spark sin ningún problema. Y es que, digamos, que ofrece el RD, que es de una API algo ya anterior, pero que aún se sigue utilizando y pues va implementando nuevas APIs como la de Data Frames o Datasets. Y pues eso nos permite crear aplicaciones únicas. En cuanto a la modularidad se refiere que Spark es compatible con diferentes conectores. Entonces, la comunidad de desarrolladores se ha encargado de crear múltiples conectores para poder, digamos que, utilizar diferentes lenguajes de programación. Por ejemplo, teníamos Scala y al tener Scala, pues podemos utilizar Java, Python, SQL, R, incluso Julia. Si recuerdan cuando vimos, en el video de Explorando Databricks, la plataforma de Databricks utiliza Apache Spark, así por detrás. Entonces, ahí teníamos SQL, Scala y Python. Entonces, digamos que son como que los más utilizados. Incluso creo que venía algo de R, pero no me acuerdo ahorita. Eh, y en cuanto a la extensibilidad, pues como mencionaba, los desarrolladores que generan nuevos plugins para conectarnos hacia Spark. Entonces, esto les ha permitido extender, digamos, las librerías y por ende podemos conectarnos. Aquí, por ejemplo, lo vemos en la imagen, que Spark se puede conectar hacia Redis, hacia Delta Lake, hacia Kafka, hacia MySQL y una infinidad de tecnología, ¿no? Entonces, esto se refiere a la extensibilidad, que podemos conectarnos a través de librerías o clientes para poder extraer la información directamente hacia Spark y procesarla aquí en Spark. Y en cuanto a la ejecución distribuida de Spark, la arquitectura está enfocada a lo que es a tener un driver o un driver program le llaman, o programa controlador, y digamos que se va a encargar de ejecutar las operaciones paralelas en el clúster de Spark. Y pues con este driver, digamos que es como nosotros accedemos y es donde se crea lo que es la instancia de la Spark Session. Y pues esto sería como el gráfico de cómo
de cómo tenemos la Spark Application, que se va a conectar, que hasta abajo tiene el Spark Driver, y el Spark Driver tiene el Spark Session. Entonces, con el Spark Session nosotros vamos a conectarnos hacia el Cluster Manager, que puede ser un nodo maestro que se encarga de varios nodos o un solo nodo. Entonces, digamos que una vez que tenemos la Spark Session, nosotros podemos mandarle operaciones, y el Cluster Manager va a decidir cuántos ejecutores va a tener. Por default, cuando solamente tenemos una instancia de despliegue, pues va a ser un Spark Executor. No tenemos lo que es el Apache, el Spark Driver. Vamos a ver, se me olvidó cambiarla ahí arriba. Espérenme, de una vez la cambio, porque si no puede generar confusión. Ahora sí dice Spark Driver. Para evitar la confusión. Entonces, el Spark Driver pues es el que nos va a instanciar la sesión de Spark. Y así está grabando. Nada más quería corroborar eso. Y dentro de sus funciones, pues está la comunicación con el Cluster Manager o administrador de clusters. Y se va a encargar como que de solicitar los recursos, de cuánta memoria necesito, qué configuración de la JVM en específico voy a pasarle al Cluster Manager para que digamos que mis tareas se ejecuten de cierta manera. Qué tipo de transformación o operación voy a realizar en Spark, y eso mediante lo hace a través del DAT, que eso se va a ver en Spark UI. Si la programación va a ser una ejecución distribuida o paralela, incluso por ejemplo, dependiendo del driver que tengamos, pues va a ser las opciones que podemos pasarle. Por ejemplo, no van a ser la Spark Session no puede cambiar en algunos lenguajes como .NET o en Scala o en Julia, por ejemplo. Luego tenemos lo que es la Spark Session. Y pues la Spark Session, pues es la que nos hace la conexión hacia Spark. Digamos que ya lidiamos con el Cluster Manager y ya nos dijo, que ok, eres Paul, o eres Fernanda, o Tania. Pues digamos que ya tenemos esa conexión. Entonces, con esta sesión nosotros vamos a conectarnos y hacer todas las operaciones con Spark, obviamente. Y Spark Session ya en las versiones actuales, pues ya digamos que ya absorbió lo que es Spark Context, SQL Context, High Context, Spark Conf y Streaming Context. Esto digamos que para tener compatibilidad con versiones de Spark 1 o 2, ¿no? Si nosotros creamos una Spark Session, podemos tener estos contextos directamente desde la variable de Spark. ¿Qué más? Pues podemos definir data frames, datasets, leer desde diferentes fuentes de datos, ya sea locales o externas. Si tenemos configurado un catálogo de datos, podemos acceder a los metadatos y inclusive ejecutar consultas SQL de Spark. Y si nosotros nos conectamos al shell de Spark, ya sea con Spark Shell o con PySpark, por default siempre nos va a generar una variable con la Spark Session ya creada, que en este caso puede ser que se llame Spark o SC. Ese digamos que de ahí pues, ya tenemos el cliente ya para conectarnos hacia el cluster de Spark. Luego tenemos lo que es el Cluster Manager. Pues técnicamente el Cluster Manager es el que se encarga de administrar los recursos de los nodos y de las aplicaciones que ejecutan Spark. Y pues va a depender cómo esté configurado, porque por ejemplo podemos configurarlo con Yarn, que viene de Hadoop, o con Apache Mesos, o si utilizamos contenedores con Kubernetes. En cuanto a Spark Executor y modos de despliegue, pues el Spark Executor pues es un nodo que está en un clúster. Esto se llama Spark Executor y se comunica con el program driver, y pues va a ser responsable de ejecutar las tareas en los workers. Cada puntito es como un worker,
Y pues y pues va a depender mucho de cómo esté desplegado el nodo. Pues vamos a tener varios tipos de despliegue, digamos que local, standalone, jar como cliente, jar como cluster y Kubernetes. ¿Cuál va a ser, digamos que la diferencia? Pues solo, por ejemplo, en local, pues solamente vas a tener un, e- un, un ejecutor. En standalone, pues va a depender mucho si tenemos un nodo, un clúster maestro y este tiene conectados como que los clústeres esclavos. Y luego tenemos lo que es yarn, digamos que ahí es utilizar, por ejemplo, conectarlo a yarn para que administre esos recursos. Si recuerdan en el jar UI, en el taller de Hadoop, veíamos cómo cuando ejecutábamos una tarea se mostraba, ¿no? Entonces, algo así, digamos que ahora tendríamos una tarea que utiliza Spark. Y pues Jar Cluster, pues es un cluster que tiene Jar y Kubernetes, pues es cosas de contenedores, ¿no? En cuanto a los datos particionados, los datos distribuidos particionados actualmente, tenemos un modelo lógico a través de diferentes almacenamientos y pues los datos están particionados, ya sea que utilicemos archivos de almacenados en la nube en S3, un Azure Blob Storage, un almacenamiento de Hadoop, pues digamos que cada tiene su nivel de abstracción eh, en memoria, para trabajar en memoria. Pero sin embargo, en Spark, cuando como ese, bueno, como ese memoria y no lógico, ahí se me fue la onda, una disculpa. Lo que hace es, digamos, que nosotros podemos indicarle cómo se van a distribuir los datos, entonces digamos que lo particiona. Y si tenemos varios nodos, pues digamos que una vez que está dividido, se particionan los datos, pues es más fácil trabajar. Pues es que Spark procesa teras de información si queremos, si lo sabemos configurar bien. Eh, y pues digamos que es digamos, la manera más fácil de trabajar los datos a través de particiones y no mandarlo todo hacia un solo nodo, ¿no? Entonces, digamos, eso es una de las grandes utilidades de trabajar esto. Y como tiene la opción de trabajar de manera distribuida, pues se reduce mucho la carga de trabajo de hacia un equipo, sino que ahora todo está distribuido, toda la carga de trabajo se distribuye y pues es más fácil hacer todo ese procesamiento. Por ejemplo, en Databricks, pues eso no se ve, pero por debajo ya tiene como varios nodos y digamos que toda la información se procesa y nosotros pues no vemos esa parte, sino que ya automáticamente vemos que, mira, ya lo procesó bien rápido, ¿no? Y finalmente, pues, antes de llegar a la última lámina, pues, ¿quiénes pueden utilizar Apache Spark? Los científicos de datos, ingenieros de datos, ingenieros en Machine Learning, que pues se dedican a toda esa parte de trabajar con grandes volúmenes de datos. Por ejemplo, Apache Spark, como mencioné al inicio, dentro de sus componentes tiene la librería eh, Spark MLlib, que está enfocada hacia Machine Learning. Entonces los científicos de datos pueden utilizar Spark para crear modelos que tienen, por ejemplo, los datos son millones de registros, ¿no? Entonces, con MLLit podemos crear, no sé, modelos que soportan esa gran cantidad de datos para poderlos generar. En cuanto a ingeniería de datos, pues, y ingeniería de Machine Learning, pues es algo similar. Solo, por ejemplo, tenemos que procesar grandes volúmenes de datos o el Big Data y pues es más fácil hacer todo el proceso de ETL, incluso, por ejemplo, si no son datos que se encuentran almacenados en archivos o en base de datos, sino que son en tiempo real, pues acuérdense que tenemos Spark Streaming, que entonces a través de, de estos conectores o librerías podemos conectarlos, por ejemplo, a Kafka y obtener información en tiempo real y procesarla en tiempo real. Entonces es muy útil. Y finalmente, pues los casos de uso, pues son varios, pero aquí vamos a mencionar algunos, como son
el procesamiento en paralelo de grandes conjuntos de datos distribuidos en un clúster, la realización de consultas ad hoc interactivas para explorar y visualizar conjuntos de datos, la creación, capacitación y evaluación de modelos de Machine Learning con MLLead, la implementación de canales de datos de extremo a extremo a partir de una gran cantidad de flujo de datos, que es lo de Sparse Streaming, y el análisis conjunto de datos de tipo grafos y de redes sociales. Y pues eso sería como que la primera parte de la teoría. Ya en el siguiente pues vamos a irnos metiendo un poco más a lo que falta de teoría para poder trabajar con Spark, y cuando les pregunten sobre algo, algún concepto, pues ya lo tengan en mente, ¿no? Y pues eso sería todo, y por mi parte me despido, y si les gustó el video no olviden dejar su like y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.